donde lo dejamos, pero vamos a abrirlo a nuevas voces y a nuevas perspectivas para el análisis. ¿Puede la inteligencia artificial transformar el mundo agrario? La economía y mercado de trabajo empiezan a notar sus efectos. ¿Debe ir la agricultura de la mano de la investigación, por ejemplo, para hacer frente al cambio climático? ¿Está preparado el sector para los últimos avances tecnológicos? ¿Cómo pueden ayudar estos avances a rentabilizar las explotaciones agrarias? ¿Es la tecnología, la digitalización, la que puede atraer a población joven al territorio? ¿Hay profesionales cualificados para asumir estos cambios? ¿Cómo estamos tecnológicamente hablando con respecto a los países de nuestro entorno? Pues son muchas preguntas y muchas más que nos podemos plantear y que van a surgir en la mesa redonda que va a tener lugar a continuación, las nuevas tecnologías en el sector primario. En ella participan la directora general de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Gobierno de España, Isabel Bombal, la directora de compras del grupo OSES, Maite Osés, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR España, Teresa López, y el director general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Juan José Orries. Y acompañados todos ellos, moderando esta mesa redonda y participando en ella, Josep Antoni Duran i Lleida. Así que sin más dilación, damos paso ya a las reflexiones, a las propuestas y a las ideas que surjan de esta mesa redonda. Muy bien, muchas gracias, Miriam. Paco me pidió que moderara esta mesa, yo le puse de relieve mis escasos conocimientos y autoridad para hacerlo, insistió, y aquí estoy. Lo importante es que los protagonistas son ellos cuatro, y por tanto ellos cuatro irán desgranando sus reflexiones en torno al tema central. Antes, si me permiten, todavía hay alguna tertulia en la sala. Si es tan amable el caballero y sentarse, pues no se está enterando porque está tertuliando. Pero, en fin, decía que son ellos cuatro los protagonistas de esta mesa redonda. Yo quisiera antes hacer una introducción. Paco explicaba un poco la historia de este foro y es el primer año que este foro lleva el calificativo de foro rural. Fue Cristina Gallar en una mesa redonda equivalente a la presente que dijo este foro debería llamarse foro rural. Y ya se ha puesto de relieve, pero yo quiero enfatizar hoy precisamente que agradezco mucho a los agricultores que hayan puesto de relieve la importancia de este foro. Pues no, si uno no es importante no te hacen caso, por tanto, somos muy importantes, el foro rural somos Litera. Queremos que sea un referente de futuro y que lo sea no simplemente para la comarca de Litera, ni tan siquiera para la provincia de Huesca. Queremos que sea un referente para toda España, que cuando se debatan temas en este foro, en el futuro, cuando lo hayamos consolidado, pues en el futuro se quiera y sepan que donde hay que debatir y donde va a haber ideas, donde va a haber propuestas, reflexiones, etcétera, etcétera, sobre el mundo rural, es en Binefar, es en la Litera. El mundo rural no se acaba con el sector primario. No. Os agradezco el aplauso. Hace 7, 8 años que no hago mítines y me aplaudían de vez en cuando y ahora esto me remonta a etapas anteriores que no quiero regresar, pero en cualquier caso agradezco el calor del aplauso. Bueno, dicho esto, estaba explicando nuestro deseo de que consolide este foro como foro rural, ¿no? Y atribuía el mérito del calificativo a Cristina Gallar. Y como introducción de esta mesa redonda, que es las nuevas tecnologías en el sector primario, antes de entrar también quisiera complementar, dado la importancia del sector primario, que decía no es mundo rural, no es solo sector primario, pero es una parte importante del mundo rural. Primera reflexión que deberíamos hacernos todos es cómo es la agricultura hoy, qué agricultura es la que queremos en el futuro, a partir de hechos ciertos que, por otra parte, están presentes en las reivindicaciones, en las exposiciones de todos aquellos que sienten la importancia del mundo rural, que es un sector envejecido por la dificultad de incorporación de gente joven al mismo, que es un sector que tiene dificultades en encontrar mano de obra, que es un sector muy diferente. Cuando hablas del sector primario, pues no es lo mismo hablar de agricultura, ya que estamos en la litera, de la litera que tiene riego, regada, de esa litera que la secretaria de Estado, le agradezco, reivindicaba los riegos de litera alta y le agradezco el apoyo que además Isabel, por otra parte,
siempre nos ha dado en nuestro trabajo para intentar que de una vez por todas, se lo decía el alcalde de Alcampell, y dice, sí, pero esto cuando era pequeñito ya oía hablar de los riegos de alta litera, por tanto es hora de que dejemos de oír hablar y que de una vez por todas se pueda regar el conjunto de la litera. Bueno, pues es distinto, insisto, sin moverse la litera, un mundo agrario de otro mundo agrario. Un mundo, en cualquier caso, despoblado. Hay un estudio que en su día hizo la Diputación de Huesca que pone claramente de relieve, simplemente hablando de litera, la parte no regada ha ido perdiendo población en favor de la parte regada. Porque en un sitio la agricultura da un nivel de renta que no da en otra parte donde no hay riego, que es el secano. Estas y otras observaciones, una agricultura que antes hablaba también la Secretaria de Estado, más allá de su capacidad exportadora, pues ve cómo se importan productos de terceros países a los que no se exige exactamente las mismas condiciones en muchos ámbitos, sanitario, ecológico, etcétera, etcétera, y tiene que competir en todo eso, ¿no? Y en este contexto, en los últimos tiempos, aparece una inversión importante de capital en sector agroalimentario y tecnológico que va a permitir, eso creo yo, ellos nos lo van a explicar, aportar unos servicios que sin duda van a ser muy útiles al agricultor y al ganadero, ¿no? Creo que era el presidente de Aragón que hizo referencia al ordenador de los tractores, ¿no? ¿Qué cambios? Y por tanto, esos cambios que a veces se piensa que solo pueden estar en el mundo industrial, en el mundo de los servicios, también se están produciendo y se pueden producir en el sector primario, por tanto, agricultura y ganadería. Hecha esta introducción, quedamos con los 4 participantes, que habría un primer turno para cada uno de ellos de 5 minutos, donde expusieran un poco sus perspectivas, sus opiniones sobre las nuevas tecnologías, qué incidencia pueden tener en el sector primario y en algunos casos en particular. Afortunadamente tenemos representación de la Administración General del Estado, del MAPA, del Ministerio de Agricultura y Pesca y Alimentación y de la Administración Autonómica de la Diputación General de Aragón. Y tenemos al mismo tiempo 2 personas ancladas en el mundo rural desde perspectivas distintas, una de la comarca litera y una que tiene un conocimiento más global del conjunto español. Por tanto, teniendo esta pluralidad tan complementaria, os pregunto a los 4, ¿qué creéis, qué entendéis en este contexto que explicaba el mundo rural, qué impacto van a tener o están teniendo las nuevas tecnologías, qué aspectos positivos aportan estas nuevas tecnologías y en particular aquellos que estáis más apegados al terreno, pues cómo os afecta las experiencias vuestras que conocéis o próximas que podáis tener conocimiento? Si te parece, empezamos por mi derecha, por Isabel, y tienes tus primeros 5 minutos. Muy bien, pues muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenos días a todos y a todas. Estoy encantada de estar aquí en este foro y de participar en esta mesa redonda que desde luego es apasionante, es interesante y seguro que resulta muy interesante también para los que estamos aquí sentados. Y muchas gracias, Josep, por tus palabras y por la forma de introducir este tema. Yo, para empezar, diría que las tecnologías suponen un elemento fundamental de presente y de futuro para nuestro sector. Son absolutamente necesarias para lograr que el sector sea un sector sostenible, competitivo y rentable, porque es la única manera de tener un sector a futuro y de tener un sector además que sea atractivo para que las personas que se dedican a él puedan vivir de su trabajo y se asienten en el territorio rural. Las tecnologías a veces se ven como una espada de doble filo, como una oportunidad, pero también como un reto, como un desafío que incluso pueden llegar, según algunas personas, a generar una agricultura sin personas. Nosotros creemos que no es así o que podría ser así si no pusiéramos entre todos las bases para que no lo fuera. Y me explico. La gran oportunidad que nos da la tecnología es democratizar la agricultura y conseguir que todo el mundo pueda vivir de ella, conseguir que la agricultura familiar, es decir, la agricultura con personas en el territorio, sea una agricultura viable y sostenible en el tiempo y en la economía. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, si somos capaces de vencer las barreras que todavía existen para que eso sea así, entre otras, esas barreras son, en primer lugar, la brecha entre los grandes y los pequeños, es decir, el conseguir que los pequeños tengan acceso a estas tecnologías. Las tecnologías existen. Somos un país que estamos muy bien posicionados. Luego podemos profundizar en ello con datos fehacientes en cuanto a tecnologías en el sector agrario. Lo que hay que hacer es
adaptarlas a las necesidades de cada uno de los subsectores y de los territorios y dar los instrumentos a las personas para que los sepan utilizar. Y con esos instrumentos me refiero, en primer lugar, a que no haya falta de conectividad en ningún sitio para que se puedan utilizar, a que haya las capacidades y la formación suficiente para que se utilicen de una manera eficaz y a concienciar a las personas que tienen que hacer uso de ellas, a las personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería y a la industria agroalimentaria en nuestro medio rural, de cuáles son sus ventajas. Que sean capaces de ver cuál es el retorno, que sean capaces de ver que el coste-beneficio es positivo, que sean capaces de tener esa formación para poder utilizarlas convenientemente y que vean que realmente existen ayudas y financiación pública para poder lograr utilizarlas. Por tanto, el reto es ese, por un lado, y por otro lado, la brecha que existe de edad. Nuestro sector agroalimentario es un sector muy envejecido y, por tanto, es un sector donde todavía tenemos que hacer un esfuerzo mayor que en otros sectores para lograr que las personas que se dedican a él se incorporen a este tren de las nuevas tecnologías de una manera fácil e intuitiva. Y la brecha de género. Y esto es importante, y tengo aquí a Teresa López a mi lado, que seguramente puede hablar con mucho más conocimiento de causa que yo y con muchos más datos, pero tenemos datos realizados en estudios que hemos realizado nosotros en nuestro Observatorio de Digitalización, donde nos dicen que en todos los subsectores de la agricultura sigue existiendo también, en cuanto a la adaptación a las nuevas tecnologías y la adopción de las mismas, una brecha de género importante. Por tanto, desde mi punto de vista, esos son los desafíos. Conseguir que la tecnología esté al alcance de todos, que se pueda usar correctamente gracias a una formación adecuada y que las personas que tengan que hacer uso de ella se animen a hacerlo porque vean todas las ventajas que tienen, y la brecha de edad y la brecha de género. Gracias, señor Juan José. Bueno, pues yo también agradecer la invitación del foro y pues bueno, intentaremos explicar la visión un poco más desde este territorio. Yo intentaría entrar con los antecedentes de dónde estamos y qué podemos hacer en el sentido de mejorar las nuevas tecnologías dentro de la actividad agraria. Tenemos que tener en cuenta una serie de datos. En la zona de Cataluña, de Aragón y de La Rioja, según el censo agrario del 2020, es la zona de España donde la formación de los empresarios es 12 puntos, concretamente por encima de la media nacional. O sea que aquí un dato importante que tenemos que tener en cuenta es que los jefes de explotación están formados por encima de la media en cuanto a poder aplicar estas tecnologías. O sea, es un aspecto positivo que tenemos que valorar del territorio. Otra cosa que también es importante valorar del territorio donde estamos es que prácticamente concentramos el 75% de la maquinaria agrícola de toda España. O sea, que tenemos en este territorio desarrollada una potente industria de la maquinaria y eso también nos ayuda a profundizar en los retos de futuro. Otro importante dato que también es cuestión de que conozcáis es que en Aragón tenemos más de 100 centros relacionados con la investigación y la tecnología. Y ese aprovechamiento de esos más de 100 centros de investigación y tecnología es una asignatura pendiente del sector que tenemos que mejorar cómo vamos a gestionar de cara al futuro todo ese bagaje importante que tenemos de investigación. Hay más de 6.000 investigadores en Aragón investigando en investigación pura, en investigación aplicada y en tecnología. Todo ese bagaje hay que ponerlo al frente del sector también y que entre la investigación y los centros tecnológicos y el sector empresarial sepamos aprovechar más ese potencial que tenemos. Indudablemente, en este territorio también tenemos dos ventajas importantes, adicionales a esas que os estaba comentando, que es que disponemos de agua, disponemos de sistemas de riego donde la eficiencia lo llevan muchos años trabajándola y entendemos que eso también es un potencial importante que hay que destacar. Y por último, también tenemos una industria agroalimentaria potente que exporta mucho
y que es la base de que la rentabilidad de las explotaciones se mantenga en el tiempo. Y eso es una reflexión importante, porque si no hay rentabilidad para el sector agrario, pues el futuro está un poco más negro de lo que deberíamos. Más que nada, en mi primera introducción quiero establecer ese marco general para que luego pues, podamos establecer pues, el diálogo, ¿no? Muy bien, Juan José. Teresa. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Josep, Paco, por la invitación. Para mí es un placer volver a Huesca. El año pasado estuvimos en el mes de octubre celebrando el Día Internacional de las Mujeres Rurales y es un gusto pues, volver y reencontrarme con tantos amigos y amigas, así que os lo agradezco especialmente. Y bueno, yo quiero empezar situando un poco quiénes somos, porque a lo mejor algunos no nos conocéis mucho y os diré que somos una federación de mujeres impulsada por las mujeres agricultoras y ganaderas de UPA, de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos, que creíamos que necesitábamos aunar las voces de todas las mujeres que viven y que trabajan en el mundo rural y que quieren seguir haciéndolo. Y esto es fundamental para que nuestros pueblos tengan futuro, porque si nosotras nos marchamos, nuestros pueblos acaban desapareciendo, ¿no? Y para eso las respuestas, para que nos podamos quedar, vienen analizando qué es lo que pasa con el empleo y cómo le damos respuesta a todas las brechas, metiéndonos en el tema de los cuidados, hablando de servicios, de los servicios que son derechos, como la sanidad o la educación, y de otros servicios que necesitamos para quedar a vivirnos en nuestros pueblos, de la participación de las mujeres, por supuesto, de la lucha contra la violencia de género, en fin, de todos los problemas que afrontamos las mujeres y que eso al final se traduce en un coste, porque parece que cuando solamente hablamos y no ponemos cifras, pues es como si fueran percepciones, ¿no? Y entonces están los creyentes y los no creyentes. Entonces, hay quienes sabemos que la desigualdad tiene consecuencias y quienes dicen que, bueno, esto tampoco es para tanto. Hace poco se hizo un informe, lo presentó Closing Gap, que dice que el impacto de la brecha de género en el mundo rural es de 38.500 millones de euros. La pérdida de oportunidad o el coste de oportunidad de esta desigualdad asciende a 38.500 millones de euros, que, hombre, yo creo que es una cifra lo suficientemente importante como para que empecemos a pensar qué es lo que nos ocurre a las mujeres y cómo estamos, en este caso, en el marco, ¿no?, del sector agrario. La realidad de las mujeres que trabajan en el sector agrario es que muchas lo hacen en las explotaciones familiares y, por lo tanto, ahí la titularidad compartida para nosotras es imprescindible, y otras muchas están al frente de sus propias explotaciones. Y ahora, por primera vez, también tenemos datos, porque en esta nueva PAC se tenía que hacer un análisis de cómo estaban comparativamente las explotaciones de los hombres y las de las mujeres. Entonces, también ha dejado de ser una cuestión de fe para ser una cuestión objetiva. Las explotaciones de las mujeres son más pequeñas en todas las comunidades autónomas y además tienen un 40% menos de rentabilidad económica y de dimensión económica, perdón. Y además tienen más dificultades para acceder al crédito, a la formación y a la tecnología. Y eso es lo que nos dicen los datos y, por lo tanto, si queremos un sector equilibrado y queremos avanzar en esa igualdad de oportunidades y queremos que las mujeres también se queden en el sector primario, pues tendremos que afrontarlo, porque lo que nos dicen estos datos es que las explotaciones de las mujeres son más vulnerables y, por lo tanto, es donde tenemos que incidir para hacerlas sostenibles. Sostenibles desde el punto de vista medioambiental, por supuesto, que es lo que siempre pensamos, pero también desde el punto de vista social y económico, cómo conseguimos hacerlas pues más rentables. Y en este momento crítico, en el que esta mañana se hablaba, ¿no?, tenemos el cambio climático, la descarbonización de la economía y un sector muy envejecido con problemas de relevo, y donde no podemos seguir haciendo las cosas como siempre, porque lo que estamos viendo es que, como siempre, pues no funciona. Tenemos problemas comunes en la agricultura familiar en todo el mundo. Esta semana estuvimos en Vitoria en la 7ª Conferencia Global de la Agricultura Familiar y los grandes problemas precisamente era cómo garantizamos sistemas alimentarios sostenibles. Sostenibles en la producción y sostenibles en el consumo, porque está todo, ¿no?, todo relacionado. Y, evidentemente, la respuesta para conseguir esa sostenibilidad pasa por la tecnología. La tecnología tiene que ser la palanca para garantizarlo. Una tecnología que, como decía Isabel, tiene que ser accesible para la agricultura familiar. Para nosotras ese es el reto familiar, el reto principal. Necesitamos soluciones adaptadas a esas explotaciones. Necesitamos soluciones que podamos pagar,
que también es otra cuestión no menor, porque la tecnología es muy cara. Y se me viene a la cabeza, por ejemplo, los problemas que teníamos con la conectividad. Hay soluciones de conectividad por satélite desarrolladas desde hace tiempo, pero eran soluciones inaccesibles para la mayoría de la gente que estaba en el territorio, hasta que este verano se ha puesto en marcha Único Rural, ¿no? Ya te puedes conectar al satélite pagando 35 euros. Bueno, pues eso es cerrar una brecha de acceso que teníamos en buena parte del territorio. Y además de que sean soluciones accesibles, lo que necesitamos, y nos parece imprescindible, es que lleguemos con formación, con acompañamiento y con asesoramiento, porque podemos tener la última tecnología que, si no somos capaces de cruzarla con los datos agronómicos, pues no nos va a servir de nada. Por lo tanto, en las explotaciones, sobre todo en las explotaciones pequeñas, esas que nos interesa que sean sostenibles y que se queden en el territorio, mezclar tecnología y agronomía es imprescindible. Nosotras colaboramos con UPA y con otras entidades y tenemos muchísima experiencia en el desarrollo de soluciones innovadoras, en formación, en asesoramiento, en acompañamiento. Esta semana se está abriendo un curso, por ejemplo, aquí en Aragón, de pilotas de drones con la especialidad, ¿no?, de agricultura de precisión, que ya tiene una demanda importante, y creemos que ese pues tiene que ser el camino, porque al final, como bien decías, estamos en el punto crítico de si decidimos dejar el modelo de producción en manos de esa agricultura industrial o conseguimos que, gracias a la tecnología, esas explotaciones familiares sean realmente sostenibles y puedan ser la base fundamental de la producción. Gracias, Teresa. Maite, la voz de la litera, en este caso. Gracias por la invitación. Un placer. Os aportaré la visión desde el punto de vista de la industria agroalimentaria y la aplicación de las nuevas tecnologías. ¿Qué han supuesto la aplicación de las nuevas tecnologías, ¿no? La industria agroalimentaria, cuando incorpora este tipo de tecnologías, los incorpora como algo completamente necesario para la mejora continua y el desarrollo de una industria cada vez más competitiva. Es tan necesaria la aplicación de las nuevas tecnologías en el sector agrícola como es hoy la modernización de los regadíos, tan imprescindible una herramienta como la otra. ¿Qué nos da la aplicación de las nuevas tecnologías? Básicamente, podemos decir que es recoger datos, almacenarlos, procesarlos e interpretarlos con inteligencia artificial, pero con conocimiento agronómico, que nos permita tomar mejores decisiones en tiempo real, que nos dé una información de qué es lo que está pasando en nuestra explotación de manera continuada, que nos permita esa información, porque con la inteligencia artificial hoy se está interpretando muchos de los datos que estamos recibiendo, porque hay una aportación por parte de técnicos agronómicos, ¿no?, que están interpretando todas esas imágenes que están recogiendo y todos esos datos que se están recogiendo, porque la importancia de esto es que no es que recojamos muchos datos y esto es suficiente. No, quizás necesitamos recoger menos datos, pero que nos den mejor información. Entonces, cuando estamos recogiendo esa información, nos permite tomar mejores decisiones en tiempo, mucho más adelantándonos muchas veces a las necesidades que nos van a venir, nos permite planificar, además nos lleva a anticiparnos a problemas que nos vamos a encontrar, ponemos medidas a problemas que estamos viendo que ya tenemos en campo, y esto nos permite ser usuarios de insumos y de recursos tan escasos como es el agua. A la experiencia del año pasado me remito, ¿no?, mucho más escaso que los económicos, que ya lo son. Entonces, nos permite ser mucho más eficientes en el uso de esos recursos y optimizar los rendimientos que estamos teniendo en la producción por hectárea, ¿no? Esto hay que verlo siempre desde el punto de vista de que esta información, o sea, estas herramientas nos ayudan, pero jamás pueden sustituir al criterio y al conocimiento que llevamos arrastrando el sector agrícola durante décadas, ¿no? Es una simbiosis que tiene que venir, que tiene que trabajar de manera conjunta. Tiene muchos beneficios, como he dicho, pero es que además también hay que contemplar que hay limitaciones. ¿Por qué? Porque en el medio rural, como habéis expuesto anteriormente, hay una limitación a la conectividad. Esos sistemas están en el medio rural, muchos de ellos con sondas, con drones, se recogen datos de muchas maneras, ¿no? Pero tiene que haber conectividad para que esos sistemas se comuniquen entre sí
y vuelquen esos datos y se pueden interpretar. Esto es una limitación. El acceso a la tecnología no es barato, como bien has expuesto antes. El miedo a lo desconocido o a no saber de qué manera se van a recoger mis datos y qué se va a hacer con esos datos que van a recoger sobre mi explotación, esto supone una barrera, supone una brecha también entre la gente que está dispuesta o preparada para adaptarse a estas nuevas tecnologías y la que no lo está. Tenemos que ser conscientes de que la población que trabaja en el medio rural, la media de edad es muy alta. Y eso es una limitación real y es intrínseca al sector, ¿no? Todo esto se enmarcaría en que cómo podemos dar solución, ¿no?, a todas estas barreras. Tenemos muchas ventajas, estas barreras, ¿cómo las vamos a solucionar? La única forma que a mí se me ocurre, o como usuaria, ¿no?, la única manera que se me ocurre que puede ser solventable estas barreras es trabajar de una manera colaborativa. Establecer una manera colaborativa, ya hay muchas formas. La tecnología no es fácil y hay muchas empresas que se dedican al tema de las semillas, de abonos, a técnicos que se dedican al asesoramiento, que se están profesionalizando en precisamente esto, en transferir el conocimiento a los usuarios. No hay otra manera. Las inversiones en el desarrollo de tecnologías, hay muchas tecnologías desarrolladas de manera concreta a soluciones concretas, pero nos encontramos que no hay una herramienta que dé una solución integral a todas las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, integrar todas esas herramientas también resulta caro y complicado. Bien, existen los modelos de trabajo colaborativo con universidades, entidades de investigación, con empresas privadas, que de manera conjunta se pone en conocimiento de las necesidades que el agrónomo tiene a día de hoy en el campo. El agrónomo, el agricultor, en su día a día tiene una serie de necesidades. Estos las conocen porque es su día a día y conocen las situaciones que tienen y cómo se desarrollan en ese momento. Y son universidades, técnicos, son grupos de trabajo de muy diversa índole que dan soluciones distintas para dar respuesta a aquello que permite al agrónomo o al agricultor trabajar de una manera más eficiente. Bueno, todo esto así en teórico, ¿cómo lo aterrizamos, no? En Nafosa somos productores de alfalfa y forraje para alimentación animal, para animales de leche principalmente. De alguna manera, todos somos consumidores de alfalfa de manera indirecta, ¿no?, porque consumimos lácteo. Entonces, ¿cómo llevamos esto adelante? Estamos convencidos de la necesidad de producir mejor alimento. Es fundamental el producir dentro del marco de la cadena alimentaria, garantizando trazabilidad y seguridad alimentaria. Pero es que además las industrias agroalimentarias cada día tenemos que ser más competitivas. El ser más competitivas implica producir más a menos coste y estas herramientas nos ayudan. Nosotros firmamos hace 4 años un acuerdo con la Universidad de Lérida en el que teníamos que optimizar ¿Vosotros, empresa? Nosotros como Nafosa, sí. Después hay 2 proyectos de sector que son muy interesantes también, pero me gustaría exponer. Pero como Nafosa firmamos un acuerdo para que nos ayudaran el nivel de hectáreas en explotación es alto y nos preocupaba el tema de la fertilización, si se hacía de manera adecuada o no. Hay muchísima información al respecto de la nutrición sobre alfalfa, para la producción de alfalfa, pero necesitábamos tener nuestros propios estudios y llegar a nuestras propias conclusiones para trabajar de la mejor manera posible, ¿no? Y era una forma directa de ahorro de costes. Bueno, lo que propusimos fue, con imágenes satelitales que proporcionaba una empresa tecnológica, imágenes satelitales que recogemos todas las semanas, vemos la codificación del suelo, tipos de suelo, etc. Esto nos da la condicionalidad que necesitamos para las necesidades hídricas, también índices de desarrollo. Y en función de las analíticas de suelo y tipos de suelo, estamos abonando en función de las necesidades y las extracciones que hace la planta, ¿no? Esto es un ahorro directo en la producción. Es una de las herramientas que se pueden
contrastar de manera directa. Esto no hay que esperar 5 años para ver qué es lo que pasa, no es un ahorro directo. Solamente cuando consumes el agua que necesitas, de la manera que lo necesitas, o aportas la fertilización en la manera en que vas a hacer el uso más eficiente, ya estás haciendo un uso con un menor coste, ¿no? Para la producción. Por lo tanto, tienes medidas directas que te permiten o te ayudan a ser más competitivo. Después hay otras medidas en las que se puede ver el entorno colaborativo, que son 2 estudios que hay respecto al desarrollo de la semilla de alfalfa. Esto lo ha hecho a través de AEFA, la Asociación de Fabricantes a nivel nacional. Hay un convenio con la UPV y el CSIC en el que se están desarrollando semillas que, como en Europa no está permitido el uso de las semillas transgénicas, hay una tecnología nueva que se aprobó hace mes y medio, que se presentó en GECA en Valladolid este año, en febrero, y habla de la transformación por tecnología CRISP de la semilla de alfalfa, de forma que nos permite obtener semillas con mucha más producción, menos lignina y más proteína. Y por otro lado hay otro estudio que se está llevando adelante, que en este caso con la Universidad de Lérida, el IRTA, y las empresas de Lérida, deshidratadoras de Lérida, con una casa de semillas, Semillas Valle, está haciendo también estudios para ver cuáles las opciones que se tienen, qué variedades son las que mejor se adaptan y además qué técnicas mecánicas se pueden llevar adelante o qué prácticas se pueden llevar adelante que permitan que el cultivo dure más años y tratamientos no químicos para combatir plagas que en este momento no los tenemos. O sea, en estos entornos colaborativos es la forma en la que esa tecnología y ese conocimiento son los sistemas en los que todo eso puede llegar al usuario final. Muchas gracias. Ahora, a partir de aquí, si de las intervenciones de vosotros 4 ha salido alguna idea que os permite aportar algo nuevo, hacéis uso de la palabra. Como a mí, se me ocurren un par de temas para profundizar. Estáis hablando de acceso, de dificultades. Más allá de las que habéis señalado, hay otras dificultades del mundo agrícola, del sector primario, del mundo ganadero, para acceder a estas nuevas tecnologías. Tú hacías referencia a un dato muy positivo, señalando el eje de Cataluña, Aragón y Rioja, si no recuerdo mal, respecto a la formación del mundo agrícola, de los empresarios agrícolas. Estás hablando, Maite, de transferencia, Universidad de Lleida, los centros tecnológicos, las universidades. ¿Es fluida la transferencia hacia el propio agricultor y ganadero? ¿Eso permite, por tanto, fortalecer todavía más esa calidad de formación que tú señalabas, a diferencia del resto de España, o sobresale por el conjunto de España el eje Cataluña, Aragón, Rioja? 2 temas que sugiero yo, pero vosotros podéis sugerir cualquier otro. Reitero sí, que sois los protagonistas y cuanto más sabéis vosotros, me haréis un gran favor a mí, que yo conozco menos. Bueno, pues siguiendo un poco con ese hilo de la formación, pues en principio yo creo que tenemos que considerar que el sector está dentro de lo que es la alimentación. Y la alimentación en estos momentos es más comercio que agricultura. Entonces, sí que ocurre es que la industria alimentaria y el comercio ahí tienen un entorno colaborativo donde la tecnología es muy importante, porque en ese mundo no se mueve nada que no esté trazado. O sea, la seguridad alimentaria es la base de la alimentación de nuestros días y, por tanto, la relación comercial está basada en eso. Y para eso se necesita tecnología para aportar esos datos que tanto el consumidor como la cadena alimentaria pide de todo el conjunto. Entonces, el sector industrial está mucho más en la línea tecnológica que el sistema agro, porque el sistema agro pues últimamente está un poco apartado de lo que es la alimentación en sí. Y entonces en ese mundo, industria, cadena alimentaria, consumidor, la tecnología es muy importante. Estos días ha celebrado Alimentaria en Barcelona y me comentaban que la feria comienza un mes antes, porque la tecnología permite que los que van a ir a esa feria
se pongan en contacto con los que van a venir como compradores un mes antes. Y entonces ya cierran agendas comerciales un mes antes de llegar. Cuando llegan, ahí ya tienen programada una serie de reuniones y cuando salen de ahí van a seguir durante 15 días más fomentando esos intercambios comerciales. Y eso hace que la actividad de las empresas pues tenga mejores resultados. O sea, en ese aspecto la tecnología ayuda mucho a esa parte del sistema de la cadena. También ayuda a que se transforme la energía que necesita toda la cadena industrial, porque últimamente vamos hacia placas solares, molinos de viento, y todo eso se basa en tecnología nueva también. Indudablemente que haya un acceso de banda ancha para todo el territorio nacional, eso es imprescindible, porque si no, pues estamos dejando atrás ciertos sectores del territorio que simplemente por esa falta de conectividad pues no pueden acceder a lo que todos queremos que accedan. Pero esa parte industrial yo creo que está muchísimo más adelantada que la parte agro. La parte agro sí que hace muchos años que ha entrado en el tema de la eficiencia del riego y ahora últimamente estamos entrando en esas fases que dices de análisis de imágenes satelitales y asociarlo a determinadas necesidades del territorio. Pero ahí lo que nos estamos encontrando es que, como no sea a través de empresas como las que comentas, que son de apoyo al sector, dentro del propio sector no hay potencial humano para desarrollar todo eso. Tiene que ser con empresas de servicios un poco externas al sector productor. Perdona, ¿no hay potencial humano porque no hay humanos o porque los humanos que hay no están preparados? Porque los humanos que hay que pudieran estar preparados, el sector industrial se los lleva rápidamente. Y entonces queda siempre el sector agro con el potencial reducido. Y constantemente, por mucho que intentemos formar a esa gente, pues les vamos a dar una opción siempre mejor en una industria cercana, en el mismo territorio, y si me apuras, en cualquier mejor ciudad con mejores perspectivas de comodidades sociales, y vamos perdiendo constantemente potencial humano. Yo, si me permites, porque me parece muy interesante lo que estás diciendo, por complementar. Nosotros hemos hecho un análisis de cómo está lo que llamamos el sistema de asesoramiento y transferencia de conocimiento en el sector. Análisis que era necesario, primero porque la propia política agraria común nos lo exigía, igual que el análisis de género, y segundo porque necesitábamos conocer la foto real para poder tomar medidas para mejorarlo. Ese resultado, después de mucho tiempo de recogida de datos, que no era fácil porque no estaba estipulado en ningún sitio, nos demostró que en España este sistema de asesoramiento y de transferencia de conocimiento, que no es solo el conjunto de actores que forman parte del sistema, sino las relaciones entre ellos, y eso es muy importante por lo que tú estás contando, está muy fragmentado y es muy dispar en el territorio. Por tanto, respondiendo a tu pregunta de ¿funciona bien esa transferencia del conocimiento? Depende de dónde y de para quién. ¿Qué es lo que nosotros estamos intentando? Que ese sistema, que por otro lado no es malo que sea dispar, puesto que se tiene que adaptar a las necesidades de cada territorio, y no es lo mismo, por ejemplo, el Valle del Ebro que un secano rabioso del Castilla y León. Entonces, el sistema se tiene que adaptar, pero luego tiene que haber un paraguas común que fortalezca esas relaciones entre los actores y que permita cubrir los huecos que existen por el motivo que tú acabas de decir y por otros muchos, para que no se queden desamparadas las personas que trabajan en el sector, especialmente en el sector primario, en aquellos territorios donde ese asesoramiento funciona peor. Y para eso, recientemente hemos aprobado un Real Decreto, que es el Real Decreto del órgano de gobernanza AQIS. El AQIS es el nombre en inglés de este sistema de asesoramiento y transferencia de conocimiento e innovación al sector agroalimentario. Que por ese nombre no se sabe lo que es, pero que realmente es sentarnos en una mesa común todos los que tenemos algo que decir del sector, de las administraciones, de las empresas de prestación de servicios, de los asesores y servicios de asesoramiento, de las universidades, de los centros tecnológicos, a alinear políticas y actuaciones. Este órgano está copresidido
por nuestra Secretaria de Estado y por el Secretario de Estado de Ciencia. Por tanto, también por primera vez nos juntamos los que somos responsables de las políticas agrarias y los que son responsables de las políticas científicas tecnológicas para alinearlas y para buscar soluciones a esas preocupaciones y demandas del sector. Nos sentamos con el sector para hacerlo posible. Con esto no vamos a resolverlo todo. Hay otra serie de instrumentos que estamos poniendo en marcha, como es una plataforma que nosotros le llamamos Plataforma Aquis, que es lo mismo, una plataforma al servicio de los asesores para intentar, gracias a las nuevas tecnologías, facilitar el contacto de quien tiene un problema o una necesidad de asesoramiento con quien se lo puede ofrecer independientemente de dónde se encuentre. De esta manera, en parte, vencemos esa barrera física de que en los territorios más despoblados los asesores se van a la industria o a otros territorios donde tienen más oportunidades. Y luego la parte de la formación. Para nosotros es fundamental esa formación mixta, agronómica y de tecnología. Y por eso también estamos poniendo en marcha, de la mano de quienes saben hacer esto, entre otros la Universidad de Lleida, la Universidad de Córdoba, la Universidad Politécnica de Madrid, cursos específicos, formativos, cortos, adaptados a las necesidades reales en materias tan prosaicas como la utilización de las nuevas tecnologías en la ganadería extensiva, la utilización de las nuevas tecnologías en el regadío de secano, la utilización de las nuevas tecnologías en la agricultura de precisión, etcétera, etcétera, etcétera. Cursos donde hemos identificado cuáles son las principales demandas del sector, adaptadas a las necesidades formativas y a la formación de las personas que los van a recibir para que reciban esa formación mixta y puedan hacer uso de las mismas. Y luego también mucha labor de divulgación. No solo la formación, sino que al final necesitamos que la gente conozca cuáles son los resultados de todo eso. La confianza en quien le traslada la información es fundamental. Asesores de confianza e imparciales son fundamentales para que la gente sepa que si viene de esta persona me puedo fiar y puedo utilizarlo porque va a ser rentable. Y actuaciones demostrativas de que al vecino le ha ido bien utilizándolo, si quieres probarlo, tienes aquí un sitio para poder probarlo de manera totalmente gratuita, son otras de las líneas por las cuales estamos trabajando. Por tanto, hay que ir cubriendo huecos, tenemos un país muy diverso y la gran riqueza de este país es esa, pero también es verdad que para lograr que aquellos donde la diversidad les aboca a estar más desamparados, estemos las administraciones para cubrir esas necesidades e intentar que no se queden así. Sí, un poco siguiendo con la línea que estás apuntando, lo que nos transmite el sector agro es que necesita formación, porque el cuaderno digital que hemos intentado establecer dentro del sector no se niegan a aplicarlo, le tendríamos que dar una vuelta si es necesario tanto, pero lo que sí necesitan es que se le informe y que se le forme. O sea, información de por qué tienen que hacer las cosas, se le forme cómo hacerlo y en eso están dispuestos a entrar el sector agro. El problema es que, lo que digo, no hay en el territorio el agricultor con la edad que tiene, con la formación que tiene, pues como no tenga una figura de apoyo, a mí me han transmitido que tenemos que ir a las OCAs a buscar a un amigo dentro de la OCA con el que confíe para que me diga lo que tengo que hacer. Y eso, en principio, la Administración no lo estamos dando. Ese amigo cercano para donde, cuando tenga un problema, pueda ir ahí y preguntar y me solucione eso. Yo estoy dispuesto a hacer lo que me digáis. El cuaderno digital, con todo esto, por aquí, por allá. Pero primero me informas por qué lo tengo que hacer, me formas y me pones a una persona amiga cerca para que pueda hacerlo. Eso es lo que me transmiten los que están ahí abajo. Sí, hemos escuchado la opinión de las administraciones. Maite, tú misma. Perdona, Teresa. Y en ese sentido, yo quiero destacar el papel que están haciendo las organizaciones agrarias y las asociaciones de productoras, por ejemplo, con todo el tema del asesoramiento, que es imprescindible, porque son esa persona de confianza con la que llevan trabajando muchos años y que ahora les está guiando también en este acceso a la tecnología, que es cierto, tenemos una brecha terrible de conocimientos, de habilidades, una brecha que se intensifica, además, en el caso de las mujeres, con un sector envejecido, con resistencias al cambio, con
decisiones que a veces pues, no se explican todo lo bien que tendríamos que explicar, porque con el cuaderno digital y tal y como hablabas, al final has surgido la percepción de que es un sistema de control y de penalización, cuando realmente es un sistema que te puede permitir obtener datos valiosísimos para mejorar la gestión de tu explotación, que te puede enseñar cuál es el rendimiento que tienes en esa parcela, cuál es el rendimiento comparado con las parcelas vecinas, que si estás utilizando más o menos fitosanitarios en comparación con el resto, o más o menos, en fin, que es que te provee de un montón de información que es clave especialmente para las explotaciones más pequeñas que tenemos, ¿no? El objetivo ese de hacerlas sostenibles. Y en este sentido, además de poner en valor el trabajo de las organizaciones y del asesoramiento y de la implicación que están teniendo en una colaboración, vamos, puntera, y yo ahí de verdad reconozco el trabajo que hacen mis compañeros de UPA con el proyecto de digitalización, por ejemplo, que de alguna manera estuvieron testeando, ¿no?, cómo hacer esa formación y ese acompañamiento, además de facilitar esas soluciones colaborativas, porque es cierto, o sea, o nos ponemos todos y todas a colaborar o no vamos a conseguir llegar a tiempo, que ese es el gran problema. A nosotros nos preocupa también cómo hacemos que todo esto sea accesible para las explotaciones pequeñas, para la agricultura familiar. Y yo creo, o nosotras creemos, que tenemos que pensar también en sistemas de gestión compartida, porque estamos hablando de cosas muy distintas, ¿no? Y hay soluciones que son más fáciles, más accesibles, más manejables, que probablemente tendrás que hacer 2 pantallas, una para la agricultora, otra para el técnico o técnica que la está apoyando, pero nos preocupa especialmente cómo podemos garantizar el acceso cuando vamos un poco más allá y decidimos que la inteligencia artificial, por ejemplo, se vincule con la robótica, y ya estamos hablando de otros costes y de una implementación pues mucho más compleja, ¿no? Entonces, pensar en esos sistemas de gestión compartida, garantizar desde las administraciones que eso pueda llegar a las explotaciones de la agricultura familiar, a las explotaciones que son nuestro modelo, nos parece que es lo realmente importante. Maite. Bueno, yo vuelvo al mismo punto de partida que antes, ¿no? Cuando estamos hablando de agricultura 4.0, por alguna razón, y es por la evolución que se ha ido llevando en los usos y en los manejos que hacemos en el campo, ¿no? En agricultura 3.0 utilizamos medios de precisión, el GPS. Hoy, GPS unido a inteligencia artificial, interpretación de datos, imágenes y tal. Comentabas antes, este tipo de imágenes a las que yo hacía referencia antes, de interpretación de imágenes satelitales y tal, no es accesible. Fíjate, llevamos cosechando, o sea, estamos en una zona donde el número de hectáreas de cultivo del maíz o de alfalfa en toda la región del Valle del Río Ebro es la mayor de España, ¿no? Las cosechadoras, antes hablaba el presidente del cambio que hay en los tractores que hoy llevan GPS y geoposicionamiento, lectores de rendimiento. Esto es una realidad. Pero es una realidad desde hace días, desde hace años en realidad, ¿no? Entonces, estamos teniendo información, la cosechadora está diciendo qué cantidad de producto está sacando, con qué humedad está sacando de una manera constante. Esa información, esos mapeos que hace la cosechadora, que hay muchísimos agricultores que no tienen cosechadora propia, que piden el servicio a un tercero para que se lo realice. Esos mapeos de suelo están en manos de cualquier agricultor que decide contratar el servicio de una cosechadora en su explotación. Eso es generalmente la imagen o sea, el mapeo de una parcela. En cuanto a rendimiento, da una imagen muy clara, probablemente, del manejo que se le ha dado a lo largo de todo el proceso del desarrollo del cultivo y muy estrechamente vinculado al tipo de suelo que tienes. Igual no tienes unas imágenes con una información como puede tener una empresa tecnológica, pero para hacerte una idea y saber que puedes contar con esa base para trabajar de una manera distinta o con una dosificación variable, un número de semillas variable, una cantidad de abono variable, incluso riego variable dentro de la misma parcela, que hoy también es una realidad, eso está, eso no tiene que llegar, eso ya está.
Y en las zonas en la zona en la que estamos, a lo largo del Valle del Río Ebro y en concreto en la comarca, ¿no? Este tipo de tecnologías hace muchísimo tiempo que se manejan y además están a disposición y uso a discreción, ¿no? La formación para la interpretación de esto tiene que venir de la mano de un técnico que sea de alguna manera independiente a la casa de semillas, independiente a la casa de abonos. O sea, la figura de un técnico en una OCA sería un profesional estupendo al que recurrir, si quisiera, al que recurrir en el caso de que ese tipo de dudas surgieran, ¿no? Para eso hay que formarlos, porque hay muchos de ellos que no saben la interpretación de ese tipo de mapeos si un agricultor va con un mapa de esto, ¿no? Eso sí que hay que transferirlo, pero quizás con la aparición de las AQIS o el uso de las AQIS de una manera más extendida y haciendo llegar a esos técnicos esa información que de manera privada o semipública se hacen en distintos ámbitos, yo creo que sería la manera de llegar al usuario final, ¿no? Pero hay mucha de esa información que ya está a disposición del agricultor. Yo, aceptando el discurso que dices, sí, pero tener en cuenta que el presupuesto de investigación de nuestra comunidad autónoma se financia con recursos empresariales solo con el 12%. O sea, la investigación no está muy asociada a la empresa, está asociada a otros ámbitos. Entonces, lo que hace falta es que la investigación, primero, informe al conjunto del sector de lo que tiene, de lo que ya sabemos, de lo que hace años que ya sabemos. Que luego pasemos a una segunda fase donde formemos a esta gente que tiene que asesorar un poco o hacer de hilo conductor, el más técnico, y todas esas fases no estamos haciéndolas. Necesitamos eso, fortalecerlo para que la información llegue a todos, la formación también a los técnicos que tienen que estar más encima de ese asesoramiento, y a partir de ahí yo creo que sí, que habrá más desarrollo tecnológico. Pero en principio yo creo que en esa fase de la universidad de salir al territorio no la sabemos hacer bien. De momento, a lo mejor si ponemos medios económicos, formación, algún tipo de ayuda, yo creo que sí, que por ahí podremos ganar en que toda la información y toda la formación llegue al sector. Te había dicho que no, Josep, pero solo una cosa por esto último que acabas de decir. Nosotros acabamos de publicar también unas bases reguladoras para la ayuda al asesoramiento y a la formación de agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas. Bases reguladoras con 23 millones de euros. La primera convocatoria para asesoramiento, es decir, para la creación y prestación de servicios de asesoramiento, la vamos a sacar probablemente en mayo, con 3 millones de euros, destinada a entidades tipo OPAs, cooperativas u otro tipo de entidades que quieran hacer una cartera de prestación de servicios y que luego lo presten adaptándolo a las necesidades de cada uno. Y luego iremos sacando otras convocatorias en materia de formación, actividades demostrativas y transferencia de conocimiento. Por tanto, es una cantidad importante desde ese punto de vista para poner en marcha algo donde vemos todos que merece la pena trabajar. Y evidentemente lo tenemos que hacer de la mano del sector, porque si no lo hacemos y sacamos una convocatoria para todas estas cosas sin tener en cuenta las necesidades reales, pues nadie optará a ella y se quedará desierta y será un auténtico fracaso. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo, en mi exposición, no cambiando de tema, pero en mi exposición inicial o introductoria hice referencia a que este es un sector envejecido. También Teresa hizo una alusión semejante y estoy convencido que la compartimos todos porque es una evidencia de la realidad. Entonces, de alguna de tus intervenciones, quizás la primera, me queda, igual no he entendido bien, como que la digitalización no va a ser un atractivo para gente joven para venir al sector agrario, porque en cualquier caso una industria próxima va a ser más capaz de traer a ese joven con una determinada formación. Si eso es así, por tanto, no vamos a combatir ni el problema del envejecimiento del sector primario ni el problema de envejecimiento de nuestras comarcas rurales. No sé si entendí bien y si compartís todos, en el caso de ser cierta, que la conclusión que yo asumo como tuya. Sí, sí. Si es cierto, si compartís todos o creéis que no, que al revés, que puede ser un instrumento... Yo no lo comparto.
Yo tampoco. Pues primero, tú profundiza, porque igual te interpreté mal yo. Yo creo que no es la solución. La tecnología no es la solución para encontrar que el territorio se llene de gente, ¿no? Yo creo que es un apoyo que hay para que el territorio tenga más perspectivas, pero yo creo que la solución del territorio solo pasa por la rentabilidad de las actividades. Si en el territorio no hacemos actividades rentables, pues no tenemos muchas perspectivas. Y para ello yo solo creo que se puede hacer es actividades que favorezcan pues un precio mejor del producto, y a día de hoy eso solo se puede lograr con exportaciones, con determinados productos que somos punteros y que tenemos un valor añadido importante, donde la industria ayuda mucho a que eso pueda ser posible, y con poco más, o sea, buscar determinados nichos de productos que somos buenos produciéndolos, sea de forma intensiva, extensiva, sostenible, buscando alternativas que sean más sostenibles, pero centrándonos en determinados cultivos que vemos que sí que son rentables. Yo creo que el futuro avanza un poco más por ahí, y indudablemente la tecnología a eso va a ayudar mucho. Y va a ayudar mucho porque esa tecnología está muy apoyada en la industria, y esa industria es la que realmente da rentabilidad a toda la cadena alimentaria. Queríais Teresa. Teresa. Yo no lo comparto. Yo creo en los sistemas alimentarios sostenibles y, por lo tanto, creo que la producción no nos podemos centrar en monocultivos única y exclusivamente, sino que tenemos que dar la oportunidad a que todas las producciones puedan estar disponibles y accesibles, y la tecnología, si algo va a hacer, es ayudar, desde mi punto de vista, a ayudar a optimizar el uso de insumos, a reducir los costes de producción y a mejorar al final la rentabilidad de las explotaciones. Y hoy creo que es hoy, ¿no?, el Día Mundial del Agua. Bueno, pues yo tengo el ejemplo de una compañera, por ejemplo, estaba hablando la semana pasada con ella, ¿no? Es de una zona de León, tienen un regadío ultramodernizado, Isabel lo conoce, es una pasada, vamos, lo manejan con el móvil desde hace años, le salen todos los mapas, riegan lo que se evapora, tienen siembra de dosis variable, fertilización variable, todo variable, y lo que me decía de sus datos es que, bueno, ellos mantuvieron el riego en los periodos de mayor restricción y fueron la única zona que tuvo cosecha, porque hace 20 años regaban por inundación, utilizaban 12.000 metros cúbicos por hectárea. En el año 21, por ejemplo, en el que la dotación disponible que tenían era de 6.500, que es la mitad, pues la media utilizada fue de 4.300 metros cúbicos por hectárea. ¿Qué significa esto? O sea, es que estás utilizando un tercio del agua que antes utilizabas. Eso significa el uso de un recurso escaso, significa el coste de la electricidad, significa todo eso asociado que te estás ahorrando y que hace más rentable tu producción, porque es que con esto también va, y toda esa parte de las dosis variables de fertirrigación, de siembra adaptada al tipo de suelo, de los mapas de cultivo, del uso del satélite y de todo esto, va además de los costes de reducción, un incremento del rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa en ese pueblo? Pues que ese pueblo no pierde población, esa comarca no pierde población. De hecho, en el colegio hay 200 niños y niñas. Están en cifras récord, si me apuras. La gente se está quedando en el sector porque es un sector atractivo, un sector en el que la tecnología facilita el trabajo porque no se tienen que levantar a las 4 de la mañana para enchufar el riego, lo hace desde el móvil y lo tiene programado, facilita el trabajo, reduce costes, aumenta rendimientos, está convirtiéndolo en una profesión atractiva y de futuro, en el que la gente se puede quedar. Y es cierto que al final hay mucha competencia de perfiles que son muy especializados, pero nosotras tenemos compañeras muy formadas, ingenieras industriales y de todo tipo, que han vuelto a la explotación de sus padres y de sus madres a ponerse al frente precisamente a demostrar y a utilizar toda esta tecnología disponible
porque quieren quedarse a vivir en sus pueblos y creen que esta es una herramienta fundamental. También es cierto que yo creo que la tecnología es indispensable, pero no suficiente, porque una familia no se va a quedar solamente porque la producción sea rentable, necesita otras cosas, necesita, bueno, pues ese país, ¿no?, de los 30 minutos, a lo mejor, los servicios cercanos, la garantía de acceso a los servicios, que también la tecnología puede ayudar, y estoy hablando muy rápido, pero a lo mejor para quedarte en un pueblo necesitas acceso al transporte y la tecnología te facilita el transporte a demanda. En fin, que es que va mucho más allá de la que está orientada única y exclusivamente al sector primario, sino que también puede ser determinante para facilitar que la gente se quede en el territorio. Quien quiera que se pueda quedar. Sí, mi discurso, mi aportación era muy en línea con lo que acaba de decir Teresa. Yo coincido con lo que ella dice. Creo que las tecnologías sí que ayudan mucho, evidentemente son condición necesaria, pero no suficiente para atraer a la población al territorio, pero sí que ayudan mucho. Además de todo lo que ella ha dicho, y precisamente siguiendo con un ejemplo de una mujer regante, pues yo no sé si sería la misma compañera u otras, porque tampoco hay tantas mujeres que se dedican todavía al mundo del regadío, aunque cada vez más gracias a las nuevas tecnologías. Yo sí que incidiría, aparte de que corroboro todo lo que ha dicho Teresa, en que hay otro elemento fundamental más al cual ayudan las nuevas tecnologías. No solo es a facilitar el trabajo, sino a facilitar la vida, a facilitar la conciliación. Hay muchas mujeres que se dedican a esto. Ahora mismo hay comunidades de regantes donde hay muchas mujeres jóvenes que se han quedado porque dicen, es que yo ahora le puedo dar al botón de riego cuando sé que hay que regar y puedo dar de cenar a mis hijos y los puedo bañar, cosa que antes no podía hacer porque tenía que esperar a que se pusiera el sol para poder irse, para que la evapotranspiración no fuera lo suficientemente elevada, en fin, estas cosas, y por tanto eso también lo facilita. Evidentemente hacen falta muchas más cosas, hacen falta infraestructuras, hacen falta servicios, hace falta que la gente viva dignamente en el territorio, no solamente para que el sector sea rentable, que también evidentemente, sino para que además de trabajar se pueda vivir dignamente con condiciones de ocio, de educación, de sanidad, de cuidado de los pequeños, de cuidado de los mayores, de oportunidades laborales diversas que no solamente sean en el ámbito de la agricultura, y todo eso efectivamente se trabaja en ese concepto del país de los 30 minutos que se está impulsando desde el ámbito de la Secretaría de Estado del Reto Demográfico. Pero la tecnología es fundamental para lograr relevo generacional y atracción de las mujeres al sector. Y otro elemento muy importante es que yo creo que debemos ver la cadena como una cadena. Es verdad que la industria es mucho más potente, está mucho más avanzada y tira del sector, pero yo también creo que eso es uno de los motivos por los cuales a veces se lastra la evolución del sector primario o no es suficientemente atractiva. Por tanto, lo que debemos hacer, desde mi punto de vista, es intentar equilibrar los flujos de poder entre los distintos eslabones de la cadena para conseguir que si estamos hablando de un producto alimentario que al final llega a la mesa de un consumidor, sea gracias a que se ha producido de manera justa y equitativa a lo largo de todos los eslabones de la cadena, empezando por el eslabón primario. Y para eso las tecnologías también ayudan mucho. No solamente para la producción mirando solo el eslabón, sino para ver las relaciones con los distintos agentes de la cadena y asegurarnos entre todos de que esas relaciones son justas y equilibradas. Y para eso también los datos que se nos proporcionan a través de las nuevas tecnologías y el análisis de esos datos nos permite ver la evolución de muchas cosas. La evolución de la formación de precios, la evolución de los salarios y el incremento de los salarios en cada una de las fases de la cadena, las relaciones comerciales, el número de agentes que están en cada eslabón y cuál es la fuerza que puede ejercer sobre otro eslabón y, por tanto, también desde las administraciones tomar medidas dentro de la legalidad si vemos que hay grandes desequilibrios o que se producen abusos de poder. Para eso las tecnologías también son importantes, porque los datos ahora mismo son la principal materia prima en la toma de decisiones y, por tanto, en la ejecución de todas las labores correspondientes a cada uno de los eslabones de la cadena. Yo comparto parcialmente el planteamiento que hacen ellas a ver, la teoría me dice que esto es así, que es lo ideal, ¿no? El comercio de proximidad, el que la gente joven se quede y se incorpore al sector agrario, que haya relevo generacional, que las explotaciones familiares continúen, pero yo tengo otra experiencia y otra percepción de esto. Evidentemente, la aplicación de la tecnología genera más eficiencia en los recursos, en el uso de los recursos y aporta una rentabilidad en las explotaciones, además de incrementos de producción. De acuerdo. A partir de ahí, hasta ahí estoy de acuerdo.
pero que es lo que se necesita para que un negocio continúe. Pero además de esto, necesitamos, cuando te pones a mirar las nuevas generaciones que se incorporan, nosotros trabajamos con un factor que nadie puede controlar, que es el clima. Tenemos estacionalidad en la producción, seguridad escasa o incertidumbre de manera continuada, ¿no? En si va a llover o no va a llover, vamos a tener agua o no vamos a tener agua, la evolución de precios, cuál va a ser la situación de los mercados, y en una situación de mercado global todavía nos condiciona mucho más la situación que se esté generando en terceros países como la guerra de Ucrania o el conflicto en el Mar Rojo, ¿no? Que nuestro sector impacta directamente. Pero ya me gustaría estar hablando de un mercado, o sea, un producto de un consumo de producto de la región, pero no hay capacidad de absorción, hay que mirar fuera. Entonces, ¿por qué esta lluvia de ideas? Porque cuando te pones a mirar la incorporación de las nuevas generaciones, están pidiendo una estabilidad, una seguridad. En este sector, o hay una vocación en el sector primario, las tecnologías van a ayudar mucho y las conectividades más, y los servicios en los medios rurales también ayudan a que a quien le guste se quede, pero es que hay una condición indispensable, es que te tiene que gustar, aquí tiene que haber vocación. Bueno, en otros sectores quizás igual no es tan necesario, pero es que aquí los horarios, la conciliación, bueno, yo tengo otro criterio, porque cuando es época de cosecha, el bautizo del niño, es que no puede ser en primavera porque es que es época de cosecha. ¿Cómo vamos a bautizar al niño en esa fecha? O sea, lo de la conciliación va un poco más allá, ¿no? No es tan fácil. Entonces, sí que se están poniendo muchos medios para que hoy haya nuevas incorporaciones y las que están permanezcan, y además que crezcan y se desarrollen, sean más competitivas. Pero hay un factor que no es verdad, o sea, o desde mi punto de vista no es así, que es que no hay esas nuevas incorporaciones. Porque todos esos factores de incertidumbre condicionan el que esos jóvenes formados, la mayor parte de ellos, se incorporen y se queden, buscan una calidad de vida, por supuesto, y los pueblos nos la dan, ¿no? 10 minutos al cole, cualquier servicio médico cercano, todos los medios, sí. Pero damos lo que hoy la sociedad está pidiendo, las nuevas generaciones están pidiendo. El sector primario creo que exige también vocación. Y ahí una vocación y un sacrificio, ¿no? Y yo creo que ahí esa es una de las principales razones por las que no se incorporan nuevos jóvenes. Ahora bien, la incorporación de esas tecnologías sí que va a demandar nuevos puestos de trabajo. Nuevos puestos de trabajo porque se están cambiando modelos de negocio y modelos de producción. Y para eso sí que se necesitan nuevos players que nos den soluciones a lo que se está generando nuevo, ¿no? Pero en la actualidad no tenemos personal para trabajar. Con todas las tecnologías que llevamos en el campo, no tenemos gente para trabajar. Y eso es una realidad. Entonces, yo esa incorporación no la veo. Sí. Teresa. Por supuesto que tenemos un problema de relevo generacional, que es un problema tremendamente complejo que no tiene una única solución, y esto no lo va a solucionar la tecnología, vaya por delante. O no solo la tecnología. Pues déjame una interferencia sin ánimo de interrumpirte durante mucho rato. Es un hecho cierto que la población cada vez más tiende a ir al mundo urbano, a la ciudad, y que el campo cada vez es más residual, ¿no? ¿O no? O a lo mejor estamos empezando con un cambio de tendencias. Mira, yo el otro día estaba viendo los datos de reto demográfico, los datos de mujeres, que no significa que todas ellas se estén incorporando al sector agrario. Pero en los últimos 5 años hay un saldo positivo en los municipios de menos de 5.000 habitantes de más 140.000 mujeres. Ese es un dato que no estamos manejando y es un dato que está ocurriendo. En los últimos 5 años hay 140.000 mujeres más que viven en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Yo creo que están pasando muchas cosas y creo que necesitamos hacer aquí toda la conjunción, ¿no? de muchas, o el engranaje de muchas necesidades que tiene el sector para que la gente joven de verdad apueste por el sector agrario. Se hablaba de la tecnología imprescindible y desde luego que te cambia la vida, facilita la gestión, te da muchísima más información, hace más rentables las explotaciones. Se hablaba de la ley de la cadena. Yo creo que es una herramienta imprescindible para garantizar esa estabilidad en los costes, esa trazabilidad a lo largo de la cadena y romper un poco con lo que ha sido pues esa cierta imposición desde el último eslabón hacia atrás que en muchas ocasiones o en algunos sectores te hacían las cuentas, ¿no? de cuánto te iban a pagar en función de cómo iban descontando. Yo soy gallega. Conocemos bien el sector de la leche y era algo habitual, que te enterabas de lo que te iban a pagar pues, un mes después de haberla entregado. Entonces, eso era lo que ocurría antes y es lo que mucha gente también tiene en la cabeza. Y contra eso es con lo que hay que luchar. En este sector también tiene que haber pues una economía que funcione para todo el mundo y no esas cuentas hacia atrás que durante mucho tiempo se hacían. Y en esto de que no hay soluciones simples, pues influirá también la calidad de vida en el medio rural, influirá si conseguimos tener viviendas en el medio rural. Yo os digo, nosotras testamos, ¿no? Cuáles son las prioridades para poder quedarte a vivir en tu pueblo. Y hasta hace no mucho tiempo el problema número uno era la conectividad, porque era lo que nos lastraba a gente que a lo mejor que no estaba en el sector o para el desarrollo de los niños y de las niñas, en fin, Ahora el problema número uno que nos encontramos es la vivienda, que no hay vivienda suficiente, que tenemos que hacer un esfuerzo para que la gente que quiere quedarse pues tenga acceso a la vivienda. En fin, tenemos que abordarlo desde muchos puntos de vista. La tecnología no es una solución única, por supuesto, pero ayuda y ayuda, entiendo que de una manera determinante a mejorar la rentabilidad. Junto con la ley de la cadena, junto con, pues vamos haciendo o vamos poniendo los elementos para hacer el sector atractivo y empezar a mirarlo también o empezar a hablar en positivo, que yo creo que eso es algo que también tenemos que hacer, ¿no? Hay muchas veces que nos falta un poco de orgullo rural en general, de poner en valor también todo lo que aporta, todo lo que haces, todo lo que significa y que la sociedad acabe de reconocerlo y que sea un sector más prestigiado, que eso también influirá. Sí, entiendo. Yo creo que estamos hablando de cuestiones que son tremendamente complejas, entonces no les podemos dar una solución simplista diciendo la tecnología las va a solucionar o no. Hemos partido de esa base, ¿no? Yo decía, la tecnología es condición necesaria pero no suficiente. Y evidentemente hablabas tú que hace falta mucha vocación y sacrificio porque es una profesión muy sacrificada, por supuesto que lo es, y con la tecnología lo va a seguir siendo, pero menos. La conciliación es muy difícil. Por supuesto que lo es, pero con la tecnología se dan pasos y se avanzan para que las mujeres se puedan ir incorporando a esta profesión. Por tanto, es muy importante avanzar en todos los ámbitos en paralelo. Tan es así, y de hecho el problema de relevo generacional es tremendo. En 2030, 2 de cada 3 agricultores que están en activo van a estar jubilados. En muchas comunidades autónomas, por más ayudas que dan a la incorporación de jóvenes, de hecho en Aragón se ha disminuido los fondos para la incorporación de jóvenes porque se ve que no hay jóvenes suficientes. Ahora mismo hay una modificación de la PAC en ciernes, del plan estratégico de la PAC, donde van a disminuir la cantidad de jóvenes cuyo ratio pensaban que iba a ser el idóneo para estas próximas convocatorias, intentando incorporar jóvenes con mayores ayudas, pero menos jóvenes porque ven que no hay gente suficiente. Es decir, es un tema tremendamente complejo y tan es así que el ministro con los consejeros de las comunidades autónomas, previo trabajo que estamos realizando durante todos estos meses, se va a reunir a analizarlo en una conferencia sectorial monográfica para buscar soluciones entre todos. Pero es algo donde, desde luego, la tecnología es absolutamente necesaria. Si existe alguna posibilidad de que haya jóvenes que se incorporen al sector agroalimentario, esa posibilidad, desde luego, pasa por el uso de las tecnologías. Con muchísimas otras cosas más, pero desde luego sin la tecnología yo creo que sería todavía mucho más negro. Una duda.
Yo simplemente por intentar... yo estoy un poco en dos cosas en desacuerdo. En principio, en el escenario que planteáis, estáis planteando que vamos a bajar con la tecnología de dotaciones que a lo mejor están en 10.000 metros cúbicos para regar una hectárea a 4.000 con eso. Pero es que eso ya lo hacemos aquí. En esa zona ya hace años que hemos conseguido esto. Entonces, ese escenario ya no es el que la tecnología te tiene que ayudar. Tienes que buscar otro escenario ya para que te ayude en eso. Y con ese escenario tenemos lo que tenemos. Y tenemos la ley de la cadena, que filosóficamente está muy bien y todos la podemos compartir, pero lo que no podemos hacer es que entren por el puerto de Tarragona, por el de Valencia, por el de Algeciras, toda la cantidad de producto que haga que la ley de la cadena no funcione para nada. Entonces, una de dos, o nos ponemos a gestionar estas entradas de otra forma diferente, o la ley de la cadena estará ahí en plan filosófico, pero no vamos a poder acometerlo. En cuanto a los datos que podemos generar con la tecnología para estudiar mejor la cadena, eso indudablemente es necesario, porque a día de hoy no podemos establecer ningún precio de coste que tiene el agricultor, porque hay una variabilidad terrible de costes de producción que como administración no nos atrevemos a decir, pues el coste de la cebada es 22 céntimos, porque puede haber que estén en 18 y puede haber que estén en 30. Eso solo sirve como medio de plantear una negociación comercial, pero no sirve para nada más. Y sobre todo si en Tarragona están los barcos llenos de cereal. Establecer un escenario. El escenario vamos a establecerlo y a partir de ahí buscaremos entre todos soluciones. Para eso estamos, para buscar soluciones. ¿Alguna reflexión? Cambiamos de tema. No, el otro día, y a mí me sorprendió, yo confesé antes mi ignorancia y por tanto la reitero, en Holanda, en lo de Ámsterdam, y por tanto voy a lo de si hay en el futuro, cuál es vuestra perspectiva, vuestra opinión de una agricultura urbana. Me explicaban que al lado de Ámsterdam, naves industriales, cultivos verticales que controlan clima, controlan luz y el producto está a un paso del consumidor y por tanto todo ese ahorro de costes y por tanto de competitividad de ese producto, ¿no? Claro, si necesidad de alimentación la tenemos, si además en el contexto europeo, el último foro se habló de esto precisamente a raíz de la guerra de Ucrania, de la seguridad alimentaria, el concepto europeo de autonomía estratégica, entre ellos también incluye este. Si necesitamos, por tanto, comer, si además no queremos que vengan productos de fuera, que, atención a ese debate que es muy profundo, porque si tú no quieres que vengan productos de fuera, tú tampoco no puedes exportar, y antes se dieron cifras de exportación de esta propia comarca y, por tanto, sí. Es decir, aquello de que a problemas complejos no se pueden ofrecer soluciones fáciles. Eso es, con todo el respeto, una actitud... No, que el tema es muy complejo, por tanto, seamos conscientes. Todo el movimiento hoy de nuestros chalecos amarillos tiene un reflejo de lo francés. Y los franceses, fundamentalmente, es Mercosur y Unión Europea. No es el gobierno francés, no es el gobierno regional de no sé qué región de francesa, básicamente es Mercosur. Bueno, para nosotros nos interesa también importar de Mercosur materiales básicos para baterías en el contexto de la transición ecológica. Ese es un tema muy delicado, que, insisto, problemas difíciles, no hay soluciones fáciles. Pero, insisto, si no hay gente en el campo, si hay necesidad de alimentación, si además cada vez más no queremos depender de alimentación, no simplemente por la razón que te acabo de exponer, de que hay un equilibrio importación y exportación, sino porque además una guerra, una pandemia puede cortar el suministro de determinados productos y por lo tanto hay que producir en tu propio terreno, en tu propio país. Ahí aparece esa experiencia que yo ignoraba de esa, digamos, agricultura urbana. ¿Qué opináis al respecto? ¿Eso es algo que me cuentan a mí, es una anécdota? ¿Eso es algo que empieza a aparecer en algún país europeo o no tiene ningún...? Sí, aquí en nuestro territorio estamos investigando pues, hacer en naves industriales pues, cultivos determinados, ¿no? Por ejemplo, el azafrán.
Estamos estudiando en el centro de investigación hacer el cultivo de azafrán. Estamos hablando de un agricultor urbano, por tanto, un agricultor urbano, en cualquier edificio. Pues otra cosa sería la marihuana, ¿no? Pero que en principio ya está muy extendida, ¿no?, en el sentido. Pero igual que han hecho con eso, pues lo están haciendo con determinados cultivos. Y ese problema está asociado a un problema energético. O sea, esta estructura implica una energía externa que en el caso del campo la tenemos gratis, con el sol. Entonces, entender que una cosa que es gratis con el sol y se puede hacer en el campo, trasladarlo a un centro urbano en una instalación eléctrica con un enchufe ahí, pues como no tengas la electricidad muy barata, pues puede tener pues un recorrido corto. Pero está. Yo hacía esta reflexión porque añado otra. Se habló de agua esta mañana, de regadío. Yo mismo comparé la diferencia de renta, de población, de la litera regada, de la litera no regada, etcétera, etcétera. Hablé, independientemente de que pueda haber matices o posiciones distintas, pero dije que me parece que la despoblación del campo es un hecho y que la gente tiende a ir, no en España, en el mundo, a las grandes ciudades, y cada vez más, lo cual lo considero tremendamente negativo de cara a futuro. En ese contexto, la necesidad de facilitar al agricultor que haga su actividad, que se gane bien la vida y que se quede a vivir en el pueblo es fundamental por otro motivo. Porque si realmente, al margen del éxito o no de la economía, de la agricultura urbana, la agricultura vertical, vamos dejando los territorios, tenemos otro tremendo problema, que es el de los incendios. Cuando a veces desde tesis medioambientalistas se dice no hay que regar, eso va contra... Bueno, si tú no riegas, la gente del Campell se va del Campell, porque no se puede ganar bien la vida. Si tú te vas del Campell, Baells, muchos pueblos en el conjunto de España, tú estás dejando ese territorio que será pasto de llamas un día, porque nadie se va a ocupar de él. Y el cambio climático también, quien piensa y razona desde el discurso medioambientalista de que no riegos, yo le replico, de acuerdo, pues también es medioambientalista pensar que hay que regar la litera alta. Hablo de litera alta por razones obvias, ¿no? Sí, yo primero que la litera alta, luego Teruel. Pero ya entendemos el contexto de la reflexión, ¿no? Me gustaría compartir qué pensáis al respecto. En primer lugar, sobre el tema de los regadíos, y yo creo que está muy vinculado con todo, siempre se puede mejorar. Tú comentabas que en esta zona ya se hace y se hace muy bien, es verdad. Bueno, todavía tenemos ahí la mancha de la litera alta, que ahí todavía hay mucho que hacer, pero en cualquier caso, incluso en un regadío ya modernizado, se pueden hacer segundas, terceras y cuartas modernizaciones para utilizar fuentes de energía alternativas y, por tanto, hacer también ahorro energético, para utilizar fuentes de agua no convencionales y, por tanto, no solamente reducir el uso de agua, sino que no sea agua potable que se puede destinar a otros usos, para utilizar la digitalización para lograr una fertirrigación de precisión y ahorrar en el resto de insumos. En definitiva, siempre se puede seguir mejorando. Yo creo que esa tiene que ser una de las líneas estratégicas de todas las administraciones. De hecho, pues nosotros con los fondos del plan de recuperación y con los fondos propios del año 21 al 27 vamos a invertir más de 2.400 millones de euros de inversión en regadíos en toda España, y de hecho pues en la Comunidad de Aragón siempre hemos trabajado muy bien en planes coordinados de obra porque apostamos por ello. Yo creo que todas las administraciones, junto con los regantes, ojo, muy importante el esfuerzo de los regantes en ello, porque los regantes tienen una responsabilidad y ponen muchísimo dinero en esto, que siempre los quizá más ambientalistas dicen es que invertís mucho dinero en mucho dinero público, pero ¿y el dinero que invierten ellos? Es decir, aquí tenemos que pensar que esto no son subvenciones a fondo perdido, y el que se apuesta el dinero propio que después le va la vida en ello es el regante. Entonces, yo creo que el reconocer ese esfuerzo por parte de los regantes y el compromiso mutuo es muy importante, y el seguir avanzando en esa línea. Por supuesto que un territorio bien gestionado desde el punto de vista agronómico es un territorio bien gestionado desde el punto de vista ambiental, y por tanto eso es fundamental. Hablamos siempre de las cabras bomberas, de las ovejas bomberas, de los burros bomberos, pero es que también los bomberos son los propios agricultores que hacen bien su trabajo. Entonces, es fundamental el desterrar esa idea obsoleta, antigua y totalmente fuera de lugar
de que la agricultura va contra el medio ambiente. Primero porque todos comemos varias veces al día, afortunadamente, en esta parte del mundo, y por tanto es necesario desarrollar la actividad agroalimentaria. Y segundo, porque allí donde deja de haber agricultura y ganadería, deja de gestionarse el territorio, los territorios se abandonan, deja de haber población y hay grandes incendios que al final afectan a todo el mundo. Por tanto, comparto totalmente tu reflexión y creo que también es algo que debemos comunicar a la sociedad, porque muchas veces de esto no se habla y se hacen, pues de nuevo, comentarios simplistas sobre la cantidad de agua que gastan los agricultores sin tener en cuenta que no es agua que se gasta, es agua que se utiliza muy bien y que se invierte en beneficio de toda la sociedad. Sí, yo apuntando en esa línea, falta un poco de contactar el mundo urbano y el mundo rural y explicarlo, porque si no se puede tener esa concepción un poco equivocada de que se está haciendo un mal uso de las cosas. Indudablemente también tenemos que comunicar al sector que la sociedad urbana cambia y tiene que adaptarse también la agricultura a ese cambio urbano. Yo, resumiendo en un dato, pues todos estamos acostumbrados a ver que una comida es de 3 platos, primero, segundo y postre, pero el mundo urbano va hacia un único plato, un plato solo, porque la gente ya no hace tanto esfuerzo, la actividad de servicios es la que domina en las grandes ciudades. Es muy malo un solo plato. Hay que comer un poquito más. Yo me limito a lo que dice la estadística y los estudios que estamos sacando aquí un poco a colación, ¿no? Entonces hemos de entender como mundo rural que la alimentación se está reduciendo en las ciudades y entonces sea no tanto por un motivo quizá de un tipo de cosa u otra, sino en general, ¿vale? Entonces, esa reflexión también tiene que quedar en el mundo urbano para que entendamos que también tenemos que hacer algo desde ahí. Tenemos que adaptarnos a esa menos demanda que nos piden. Porque si lo que hacemos es simplemente aquí no hay demanda, lo enviamos a China, a veces tendremos éxito, pero a veces puede ser que no. Y entonces tendremos un problema de que no nos van a salir los números. Bueno, pues entre todos buscar ese equilibrio tanto del agricultor hacia el mundo urbano y del mundo urbano que no lo vea al agricultor como algo que está aquí desaprovechándose de recursos. Maite, ¿qué Yo estoy de acuerdo en que por parte de las industrias tenemos que hacer partícipes o conocedores al mundo urbano de qué es lo que hacemos y que es maravilloso el venir el fin de semana al medio rural a pasear por praderas verdes, pero es que resulta que nos dan de comer. Y la actividad que se desarrolla o que tiene el tejido de la zona está basada precisamente en esto, en el desarrollo del medio rural, el trabajo del sector agro y ganadero, ¿no? Y, bueno, puede ser bonito venir a pasear, pero es que además tiene que haber vida y para haber vida tiene que haber esas actividades, ¿no? Pero hay que conocer el uso que se hace de forma consciente y moderada y con respeto y sentido común, ¿no? de los recursos y tan escasos, por ejemplo, como el agua, a pesar del mal concepto que se tiene. Pero creo que radica el problema en nosotros, ¿no? En que no comunicamos lo suficiente o no damos la información suficiente a los consumidores para que sepan cuál es nuestro sistema de trabajo, que a veces somos como demasiado opacos y no dejamos ver cuáles son nuestras fortalezas o nuestros medios para conseguir el trabajo de una manera más eficiente. Por otro lado, y volviendo sin perder de vista los mercados de proximidad, sí que es verdad que están saliendo adelante proyectos de cultivos hidropónicos. Hay empresas muy potentes europeas con inversiones aquí en España que están haciendo desarrollos de verduras y hortalizas en hidropónico que están teniendo muy buenos resultados, pero nos olvidamos de que en España tenemos gran diversidad de cultivos. Hay otros países del norte de Europa, por ejemplo, en el que no tienen esa posibilidad, que se tienen que ceñir a las posibilidades que tienen. Nosotros hay diversidad de cultivos y podemos hacer muchas cosas, además en grandes extensiones y en grandes cantidades. Pero, por ejemplo, esto sería ideal, ¿no?
Pero, ¿qué nos pasa? Somos grandes productores de cereal, pero, lo has dicho antes, está entrando por los puertos grandes cantidades de producto. ¿Pero por qué entra? Porque producimos el 30% de lo que necesitamos para alimentar nuestros animales y nuestras personas. Hoy en el mundo se alimentan 7.000 millones de personas y en 50 años se habla de 9.000. O somos más productivos y somos capaces de producir de manera más eficiente y más cantidad, o de lo contrario. ¿Qué nos condiciona el tener esos niveles de producción? ¿Qué condiciona el precio? ¿Por qué hay ese mercado global? O sea, ¿a qué nos ha traído la globalización? El movimiento de las mercancías y de las personas. Pero los mercados se mueven porque hay demanda de productos que se producen en otros países. Luego parto de la base que tenemos que cumplir las mismas condiciones, ¿vale? Pero yo he escuchado tu postura respecto a la importación de cereales. Nosotros somos netamente exportadores. El sector deshidratador en España, la mayor parte del volumen de su producción es exportación. Gracias a eso subsiste la industria deshidratadora. Entonces, ¿por qué? Porque somos más eficientes, porque hacemos mejor producto, porque sabemos de manejo del cultivo mejor que en otros países. Eso te da competitividad y te posiciona en otro segmento de mercado, en otros mercados, ¿no? Eso es imposible hacerlo de manera local. Entonces, tenemos que ser realistas. Si somos demandantes, pidamos que se cumplan las mismas condiciones de producción, pero somos demandantes porque necesitamos para producir localmente. Sí, hay muchas posibilidades. O sea, el territorio permite hacer otros cultivos. También se está investigando pues, cambiar zonas de cebada y de trigo pues, por zonas de girasol, por ejemplo, con mayor contenido de grasa. Cosas de ese tipo son posibles. O sea, no es que no haya alternativas, hay muchas alternativas. Lo que pasa es que, bueno, pues que tenemos que estudiar el modelo del conjunto de la alimentación y ver cosas. Yo creo que el principal inconveniente que tenemos ahora es que los costes se nos han disparado en toda la agricultura. Sí. Y hay unos costes que pueden ser atribuibles a circunstancias X, pero hay otros que los estamos generando nosotros. O sea, el salario de los trabajadores del campo se ha incrementado pues, alrededor de un 30% en 3 años. Eso no hay manera de poder repercutirlo en el precio, porque el sistema comercial de la cadena pues no lo quiere asumir, pero el agricultor los ha tenido. Ese 30% de costes adicionales laborales pues han sido por decisiones nuestras, no ha sido por coyunturas del mercado ni la cosa. En principio podemos hacer cosas, pero busquemos cosas que sean positivas para favorecer ese escenario. Porque si encima favorecemos otros escenarios que van en contra, la primera reivindicación que me transmiten a mí todos los manifestantes es que el principal problema acaba siendo la falta de personal, ¿vale? Para todo, para la industria, porque no tienes nadie que necesites en mantenimiento, en la cadena, en los toreros, falta gente para todo. El clúster de maquinaria me transmite que le pasa lo mismo, no tiene soldadores, no tiene nada, no quiere venir la gente al campo y a determinadas labores. ¿Cómo lo solucionamos eso? Pues hemos hecho probaturas de todo tipo, pues que vayan las empresas a los colegios a decirles lo que van a necesitar en los próximos años, para que la gente se anime. Podemos hacer intercambio, lo que ha comentado antes, que se propondrá a partir de ahora, o sea, colaboraciones entre empresas, formaciones, todas esas cosas, falta que las pongamos en marcha, ¿eh? Y por eso entiendo que desde el Ministerio, desde las autonomías, pues tendremos que ayudar en eso. Porque el principal problema es que no habrá gente, aparte de la edad, que nos va a dejar en ese ratio que ha comentado, de 2 agricultores, 2 de 3 van a desaparecer en 10 años y vamos a quedar con uno solo, pero aparte de eso, pues hay otras circunstancias que están agravando la dinámica. Entonces el escenario es complejo, muy complejo. La tecnología ayuda, sí, ayuda, pero es una parte que la tenemos que considerar siempre porque realmente se avanza mucho con eso, porque la investigación, la tecnología aplicada ayuda y la manera de verlo es como lo que has comentado, ¿no? De 10.000 metros cúbicos que necesitabas en un riego tradicional hemos bajado a 4. Pues eso ha ayudado la tecnología, ¿vale?
Pero eso, seguimos estando en un punto que hay una serie de problemas que tenemos que buscarle solución por otro lado. Hemos llegado al Sin final. duda. Falta Teresa, que me pidió la palabra, y por supuesto la tienes. Muy breve. Sin duda, la situación es compleja, pero para eso estáis, que sois administración, para afrontar los problemas, escuchar lo que podemos plantear y dar soluciones, ¿no? Me refiero que es que al final, si lo que hacemos es estar constantemente con el lamento y la queja, pues al final acabamos expulsando a la gente, pero porque realmente somos los primeros que vemos que esto, como si no tuviera futuro, y lo hemos dicho muchas veces, es un problema complejo, no tiene soluciones simples, pero tiene futuro. Tiene futuro porque todos los días comemos 3 veces al día y cada vez somos más personas en España y en el mundo que estamos comiendo. La producción de alimentos es indispensable y los sistemas alimentarios tienen que ser sostenibles. Y en los sistemas alimentarios está la producción y está el consumo. Está la producción, que bueno, ya lo he dicho 3.000 millones de veces, una vez más. Nuestro modelo es el de la agricultura familiar, que también muchas veces está mal conceptualizado, ¿vale? Porque cuando hablamos de empresa familiar todos estamos encantados, pero si hablamos de agricultura familiar pensamos que es la de subsistencia. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una agricultura competitiva, una agricultura que está en el territorio, una agricultura que fija población, que crea paisaje, que lucha contra los incendios y aporta un montón de externalidades que al final tampoco estamos pagando como sociedad. A lo mejor a eso también tenemos que darle una vuelta. Pero además de esa producción sostenible, para la que la tecnología sin duda va a ayudar a mejorar su rentabilidad y sus posibilidades, tenemos que hablar también de ese consumo sostenible y de cómo reconectamos con los consumidores, ¿no? Hay un montón de anuncios de grandes empresas que ponen a las familias vendiendo el producto. Somos un reclamo para el consumidor. Los consumidores quieren ese modelo de producción. Consigamos que entiendan qué es lo que necesitamos y que ellos también contribuyan con sus demandas a esa cadena alimentaria justa que permita pagar un salario mínimo, porque al final se lo estoy pagando a mi vecino, que vive también en mi pueblo. Entonces, mi problema no es que se incremente el coste del salario, mi problema es que la cadena haga que se absorba el coste de ese salario y que todos ganemos en el proceso, porque si no, desde luego que nuestros pueblos no van a tener futuro y el sector tampoco. Y ya, perdón. Teresa, Isabel, Juan José, Maite, gracias por haber acudido a la invitación y en cualquier caso por vuestra aportación. Al moderador se lo habéis puesto muy fácil, por tanto os agradezco muchísimo. Y ahora nos queda la intervención del presidente de la Diputación de Huesca y luego para clausurar el foro el ministro de Industria. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, ya lo ha dicho Josep Antoni, a Isabel Bombal, a Maite Osés, a Teresa López, a Juan José Orries, también al propio Josep Antoni, por todas sus reflexiones en esta mesa redonda, que ha dejado pues algunas titulares, como que la tecnología es necesaria para democratizar la agricultura, que hay que superar brechas entre grandes y pequeños, que es necesaria la formación y la conectividad, hay que reducir la brecha generacional y de género y facilitar el acceso tecnológico a un sector envejecido. La importancia también ha quedado clara de la investigación, algo que ya se está realizando y potenciando en Aragón, el apoyo a la mujer en el mundo rural, lo que permite la inteligencia artificial, una parte positiva que se centra también en el sector primario, con la que se consigue, por ejemplo, mayor precisión. ¿Y qué es lo que puede fijar o atraer población? Pues también ha surgido en esta mesa redonda la posibilidad de que sea la rentabilidad la que atrae gente al territorio. Y algo muy importante que también se ha destacado, la vocación, porque sin vocación no hay gente, no hay jóvenes que se dediquen al sector del campo, al sector primario. Decía también una de las ponentes que falta orgullo rural, que hay que prestigiar este oficio y que comemos 3 veces al día, por lo tanto hay sector agroalimentario para rato.